Seguimos avanzando en Encontrados y como ustedes saben, este es jueves de análisis y tenemos ya en la mesa a mi compañero de trabajo. Es un gusto siempre poderlos saludar los jueves. Está Diego Ayo con nosotros. Muy buenas tardes, Diego. En este jueves inusual porque tenemos un invitado que nos va a acompañar en esta tarde. Tenemos un invitado que además es mi amigo, muchos años compartiendo conversaciones. Aunque caen un poquito mal algunos. ¿Por qué caes mal, querido George? Supongo que autoridades municipales, probablemente. Sobre todo, dice. Está con nosotros, él es politólogo, Roberto Márquez está con nosotros y va a estar acompañándonos en este espacio de análisis, donde no solamente vamos a hablar de temas municipales, de entrada les aviso a los amigos que nos siguen. Pero en todo caso, este espacio es tuyo, Diego, así que te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Para mí siempre un gusto conversar con Jorge, pues le dice Roberto. Yo lo he dicho siempre Jorge. Sí, sí. Jorge Roberto. Pero se identifica con ambos, porque a mí si me dicen de mi segundo nombre, por ahí no me doy la vuelta. Yo no me doy la vuelta. Yo me acostumbraba, ¿Sí? así que... Ambos. Bueno, entonces... Si alguien me dice Marcelo, no existe. O sea, yo ¿Quién no existo. eres? Claro. Marcelo, ¿no? Suele pasar. Soy Diego Marcelo, yo. ¿Tú qué eres? Yo soy Shirley Genoveva. Caramba. Bueno, Shirley Genoveva, pero por vergüenza, ¿o por qué no? No, para nada. En mi casa me dicen Beba, pero es diferente si me dicen ¿te dicen Beba? Sí. ¿Tú eres la Shirley? En mi casa no. A tu gente te dice Beba. Exacto. Pero está precioso. A vos en tu casa, tu papi te dice, tu mami, Coco. No te dicen Beto. Robert. No. O sea, eres Jorge. Sí. No me equivoco yo. No, para nada. Bueno, además te conozco ya 10 años, ¿no? 11. Cuando era más joven, y eso ya es bastante. Pues yo aprendo mucho siempre de Jorge, pero tiene columnas además muy académicas, muy elegantes. Y por eso para mí es un gusto tenerlo, ¿no? Y tenerlo en un tema en el que él incide mucho, que es el tema Negro Arias. Pero antes vale la pena entender que estamos yendo a unas elecciones municipales que para mí son realmente elecciones municipales. Era simplemente antes, con el MAS a la cabeza, era casi, ¿no?, colocación de protagonistas más cercanos a Evo, menos cercanos a Evo, más cercanos a Álvaro. Es decir, era disputa entre ellos. Hoy verdaderamente se abre la democracia. Es un tiempo de fiesta en ese sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Me estoy equivocando? Es un tiempo de mayor participación y de competencia, ¿no? Más allá de las hegemonías que podrían existir, ahora cualquiera que quiera hacer política, ojalá pues dé el paso necesario para hacer política en serio y vaya más allá del activismo, que tiene sus bemoles, que creo que nos ha hecho bastante daño y ha hecho que el MAS sea un monstruo que se tragaba todo durante 20 años. Pero si te pido que me digas los 3 mejores alcaldes y los 3 peores alcaldes, ¿puedes? Los 3 mejores, Ronald McLean, Juan del Granado y Luis Revilla. Los 3 peores... Iván Arias. No, vamos a ser generosos, lo vamos a meter al Taza por aquí, sí. Lo vamos a meter a Iván Arias, posiblemente, no sé, a Omar Rocha. Ahí tienes los 3 peores. Y dime, porque he visto yo distintos artículos y he visto, por ejemplo, que el señor... ¿cómo se llama nuestro alcalde de Santa Cruz? El Johnny... Don Johnny Fernández. Sí. Nogales iba a decir, pero no, Johnny Nogales es más bien un personaje y un escritor de primera, ¿no? Que secretario del Dr. Paz, si no me equivoco. Secretario del Dr. Paz y ahora escribe unas columnas deliciosas, la verdad, es un tipo fascinante, ¿no? Pero el Johnny Fernández, he visto, tiene 3 veces más cantidad de plata gastada en funcionarios públicos municipales que lo que da a todo Santa Cruz. El señor Negro Arias tiene 2 veces más en gasto a personal, en sueldos, en salarios a su gente, que en gasto a los 850,000 paseños que existimos. Esto es una cosa grotesca, ¿no? Pero esto es lo que vemos de partida. O sea, si ponemos, digamos, en la balanza, el Negro en Aplazo tiene 2 y el Johnny 1, está por debajo. Podría ser, pero las características son diferentes de ambas ciudades, ¿no? Además, Santa Cruz es el municipio, Santa Cruz de la Sierra, para ser más específicos, es el municipio que tiene más plata de todo el país, seguido de la ciudad de La Paz. Ahora hay que hacer ciertas diferencias. La Paz es la sede de gobierno. No es una ciudad cualquiera. Aquí tenemos a las embajadas, a los consulados, todo lo relativamente importante está en la sede de gobierno. Entonces, cuando eres alcalde de una ciudad tan importante, tienes que trabajar en consecuencia. Juan del Granado lo ha hecho, primero con una limpieza institucional
bastante fuerte que le ha costado mucho, porque incluso habían huelgas, paros, no lo dejaban entrar en oficinas y él pasaba incluso por encima de la gente porque tenía que poner en orden lo que era el municipio de La Paz. Luis Revilla lo que ha hecho ha sido seguir la línea que ya había, como el tema de riesgos, por ejemplo, y los ha seguido ejecutando. Por ejemplo, lo que conocemos como La Paz Bus y el Puma Qatari fue un proyecto que dejó Juan del Granado y que lo aplicó Luis Revilla. O sea, había una idea de continuidad. Exacto, de cómo se gobierna una ciudad. Y además debemos recordar, y lo dice Alexis de Tocqueville, que la ciudad, el municipio, es el lugar donde nace el Estado. Por ende, gobernar un ámbito pequeño o grande o la ciudad que sea, resulta ser difícil porque ves el día a día de la gente, el 24/7. No, sin duda. Si tienes que ponerles calificaciones del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Juan del Granado? ¿Cuánto le pones a Revilla? ¿Cuánto a Omar Rocha? ¿Y cuánto al Negro Arias? Bueno, Juan del Granado ha tenido un trabajo tremendo porque ha puesto en orden y ha creado institucionalidad dentro del municipio, ¿no? Estamos hablando de un 8/10. Omar Rocha ha sido un hombre de que por azares de la fortuna ha entrado un par de meses al municipio y ha hecho lo que hace cualquier persona que no entiende el poder, que eso también lo podemos discutir. Empezar a colocar su cara en cada banner como si él hubiera estado entregando las grandes obras, algo similar a Iván Arias, ¿no? Entrega los puentes trillizos que ya estaban entregados, pero los entrega, ¿no? Entonces tuvo un auge similar. Aparte de que hubo traiciones en el consejo, se declaró independiente. Omar Rocha posiblemente, con suerte, un 2. ¿Revilla? Revilla ha entendido la continuidad de lo que es gobernar esta ciudad en el siglo XXI, además, con los peligros que conlleva vivir en una hollada y tener laderas. Yo creo que también se llevaría un 8, igual que Juan del Granado. Básicamente son de una misma escuela, ¿no? ¿Y por qué no les pones 10? ¿Qué faltó? ¿Por qué no 2 puntos más? ¿Por qué estás mitando? Estás como los profesores de universidad que... No. Decían 100 es el libro, 90 son autoridades extranjeras, 80 soy yo, 70 es el mejor alumno y 60 los siguientes, ¿no? Y todos los demás de 55 para abajo. Esa era la idea, digamos. Bueno, es la respuesta la puedo sacar con una de esas frases alucinantes que tiene don Óscar Eid Franco. Nunca te jubilas de la política. Entonces, la sigues haciendo. Entonces, hay todavía tiempo para que se ganen aquello que les falta. Sí, porque ahora es diputado Juan del Granado y es un tipo de lujo, en mi criterio. No, sí. Un diputado. Y va a haber el tema de la justicia, al menos, y esa reforma que tiene que haber judicial en el país, que no es algo fácil. Bueno, y llegamos a lo que tenemos que llegar. El Negro Arias, ¿cuánto le pones a Iván Arias? Es complicado, entre 0 y 1, 0,5 para ser generosos. O sea, Omar Rocha incluso va por encima, ¿crees tú? Sí, porque ha estado menos tiempo y ha hecho menos daño. Sí, puede ser. Pero si ponemos los 3 problemas más importantes del Negro Arias, ¿cuáles son? Porque yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es un desastre en la ciudad. Me parece, y además tengo mis razones que ahora las conversamos. Pero comienzo contigo. Primer punto, a ver. Bueno, hay que entender que la política no es un juego. Y como se armó su alianza, básicamente ha sido un juego total, ¿no? Desde la elección de los concejales, que fue mediante listas de notables, y de 100 eligieron a 11 capaces, que llegado el momento, entre que no sabían qué hacer y se acomodaban, cada uno terminó jalando por su lado, para empezar. El tema de la corrupción, que es difícil de ocultar. Pero déjame ir por el primer punto. Claro que sí. Primer punto, el Consejo Municipal. Si puedes ser el tipo más inteligente, si no tienes apoyo en el Consejo, si no armas una coalición poderosa en tu Consejo, o respetas, por supuesto, a tu propia gente, que tú los has puesto en el... Teniendo mayoría, además. Exacto. Difícilmente, por más que seas, pero un genio con premio Nobel, no vas a poder hacer mucho si no tienes el respaldo institucional. Y en mi criterio, el primer error del Negro Arias, no el 18º, que es corrupción, inutilidad, vergüenza pública, borracheras, ¿no? Toda esta orgía de poder tan descarada, meter a sus hermanos, ¿no? Todos administrando, hacerse dar además porcentajes de cada sueldo. El tipo es millonario gracias a eso, ¿cierto? A los porcentajes que le da la muchachada empleada en el municipio, ¿no? Pero digamos, sin llegar a eso, lo primero yo digo
es que no supo armar un consejo, empezó a pelearse y a tratarlos como si fuesen sus changos. Che, me obedecen a Ariel Camacho. A ver, firmamos, digamos, no, aprobá esta ley que te he mandado, porque yo te he puesto en ese cargo. Y ese no es el sentido de la democracia. No. La democracia comienza dialogando con tu concejal, punto. Y eso tampoco es un partido, ¿no? Porque un partido, en teoría, antes de tomar el poder, sabe qué línea está siguiendo y sabe qué proyecto quiere demostrar. Exacto. El mayor ejemplo... Pero fíjate lo que estás diciendo. Claro. Tampoco tenía plan el negro. Claro, pero Dime su decálogo de cosas. O tenemos un decálogo, sabemos qué quería hacer. Aquí está mi propuesta. sabemos que quiere hacer superobras, sabemos que quiere volver a la verbena en un festival internacional, Y tenía que trabajar con las mascotas, cosa que no. cosa que tampoco lo ha hecho. Bueno, quería tener, ¿cómo se llama? Un Cristo gigantesco. Además ha ido... Donde iba a haber un teatro y demás. Es que hay que comprender aquí una cosa. Cuando el poder se lo confunde con el ego y cuando uno se cree muy poderoso, se olvida del resto. Y esto ha pasado en el municipio de La Paz. Sin dar nombres, porque no quiero entrar en conflictos personales, pero un líder, un positivo líder, un líder intrépido, se rodea de gente que es mejor que uno mismo en los campos en que requieran ser mejores, que alguna vez lo hemos charlado aquí. Independientemente Gonzalo de los Sánchez de problemas que Lozada tenga. tenía, ¿no es cierto?, a un señor como Rebollo en la capitalización y tenía un Miguel Urioste, que es un crack absoluto. Y un Carlos Hugo Molina y un Roberto Barberianay, o sea... No, por supuesto, con la descentralización municipal. Y además, él lo decía claramente, que lo he dicho en, creo, más de un programa. Sí, ¿no? sí, sí. El En una experto de entrevista. expertos. El experto de expertos, ¿no? Eso es sensato, rodearte de... Che, le decía Carlos Hugo Molina, bueno, no, che, le decía... Licenciado, presidente, ¿no tiene usted miedo de estar rodeado de expertos? No, porque yo soy experto de expertos. Es una gran respuesta Sí. que la repito yo siempre, porque ese es un tipo que no tenía miedo de tener gente que sabía más que él, porque él sabía más que todos ellos en el campo de la decisión final. Ese es un líder de verdad. Ah. El negro Aries lo que ha hecho es rodearse de changos, rodearse de gente sin quitar valor a muchísimos, por supuesto, pero su gente más cercana es gente mediocre, que además le promueve el asalto público en el que entra la alcaldía. Sí, y eso es la falta de visión a largo plazo. O sea, si es que tenía algún tipo de capital político, lo ha ido gastando en estos 5 años. Yo no sé qué hemos ganado, por ejemplo, como municipio de La Paz, ir a vender marraquetas al Expo Cruz. Por ejemplo, Bueno, han ganado viaje, todos se han ido a Santa Cruz, se han tenido un trancazo, pero a lo bestia, digamos, ¿no? que es muy Como posible. debería ser, por eso estaba durmiendo el día siguiente, en las fotos del negro durmiendo, ¿no? Que por cierto las he publicado. Pero, Me imagino pero, que sí. pero obviamente no han sabido dimensionar lo que es entrar al poder. Administrar el poder es muy difícil, ¿no? Porque una cosa es manejar la administración pública desde el punto de vista técnico, tener gente que sepa, porque hay que pagar sueldos, hay que mover cosas, hay que ordenar, hay que revisar informes, hay que firmar, hay que sellar, todo tiene responsabilidad, está la SAP con la SAS, etcétera, 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 etcétera. Pero administrar el poder es muy difícil. Eso que Maquiavelo, Cicerón, Plutarco se rompen el cráneo tratando de explicarle a la gente cómo se administra el poder, por qué es importante tomar decisiones, cuál tiene que ser tu círculo cercano, pero parece que estamos en tiempos donde Me he leer... olvidado yo eso, porque ya en primer año, A ver, Plutarco tiene un... que es medio fanático en todo eso. Sí, ¿para qué? Plutarco tiene un texto que se llama Vidas Paralelas. Y ahí te pone ejemplos de biografías de grandes romanos y de griegos, de cómo tienen éxito y cómo meten la pata. Y en eso se inspira Maquiavelo y te dice Me aconseja que la leer a historia, Plutarco. pero claro que sí. A Un Maquiavelo poco también. vergonzoso que no me- No, Maquiavelo está sí, muy bien. conozco mucho. Pero Maquiavelo recoge eso de Plutarco y te dice que la mejor forma de hacer política, de aprender y administrar el poder es aprendiendo de la historia. Exacto, ¿No? exacto. Cicerón hace 3/4 El negro se de lo olvidó de la historia. No solamente se olvidó de la historia, ha roto el orgullo de los paceños. Sí. Y no solamente es el orgullo por el lado de lo estético, ¿no? De andar mal vestido para decir, oh sí, estamos trabajando, porque siempre anda con una especie de overol medio raro, sino que esa forma de ser en el poder es peligrosa. ¿Por qué? Porque eso se contagia y se copia. Yo me acuerdo acá en el programa, cuando Gonzalo todavía estaba acá, y debe recordar Shirley, había un aniversario de la Guardia Municipal. Todo el mundo de gala, pero el secretario de jean y su chamarrita de cuero, ¿no? Sí, lo ha comentado. Pasando revista. Y se lo comentó acá. Entonces, ese es el contagio. Cuando ves al tipo que tiene poder, se viste como sea, hace lo que sea,
no hay controles de nada, la gente lo va repitiendo. Bueno, eso es teoría política. Si el líder es un chanta, si el líder es corrupto, si el líder es abusivo, no esperes que la gente sea santa y pulcra. Claro. Es decir, Evo tiene un error, que no es solamente ser negligente, corrupto, sino es haber parido miles de evitos en potencia. Exacto, sí. Hay evitos en potencia, ¿no? Todos quieren ser igual de mandones, arrogantes, prepotentes. Es decir, y por supuesto, jalar del erario público, como dice nuestro gran HCF Mancilla, aligerar las arcas del Estado. Dice. No, es una gran frase. Nuestro carácter conservador, además, ¿no? No, por supuesto. Claro, claro. Entonces, en todo caso, pasando del legislativo al ejecutivo, ¿cuáles crees que son los 5 primeros errores o 3 del negro? Entonces, sí, nos ha quitado el orgullo. La falta de programa, la falta de programa y de no entender qué es lo político. Lo leíste y me comentaste la columna de opinión que escribí sobre lo que te dice Max Weber sobre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Gran columna, ¿no? ¿cierto? ¿Cómo era? Ver, contanos. Bueno, Weber en una de sus conferencias sobre la política, sobre el quehacer político, nos dice que los políticos tienen 2 formas de tomar decisiones. La primera, que es muy peligrosa, que es la forma de tomar las cosas por convicción, porque realmente creen y están seguros que lo que están haciendo está bien. Y por responsabilidad. Y obviamente esto trae problemas. Hay varios ejemplos históricos: el fascismo italiano, el nazismo alemán, el estalinismo. Puedes hacer desgracias porque tus ideales te lo piden. Ya tenemos el ejemplo de Cuba. Eso se llama ética de la convicción, que no se entienda la gente. Que no se entienda la gente. La ética de la convicción es portarte, como decía el gran Grondona Gaucho, es portarte fuera de la iglesia como si estuvieses en la iglesia. Es decir, en la iglesia puedes ser devoto, puede ser incluso, permítame la palabra, fanático, pero fuera de la iglesia no puedes ser fanático. Y es otro mundo, es otra realidad. Es comportarse fuera de la iglesia como si siguieses en la iglesia. Exactamente. Con el mismo fanatismo, ¿no? Ideología cerrada, absolutismo. Esto es importante mencionar. Y eso ha sido no solamente el problema de Arias, porque Arias se cree que vivimos en la super ciudad con las super obras, Claro. que también se lo cree su entorno. Claro. Ese también ha sido el problema de Evo Morales y el problema de Luis Arce. Y esto está siendo, en el mundo, de las peores gestiones que puedas ver en política y de gobierno, el mayor ejemplo. Que lo hacen por una convicción de ceguera ideológica. Bueno, pero primero estamos hablando de que el tipo no hizo un pacto con la gente del Consejo Municipal. Segundo, que tiene esta suerte de brillo personal, o al menos él lo cree, y no pudo tener además programa. Me estás diciendo 2 cosas más, ¿no? Sí. Su carácter personal casi con arrogancia, ¿no? Frente al público, sintiéndose omnímodo, ¿no? Casi una deidad. Y además, como era deidad, no tenía que hacer así simplemente, ¡pling!, que aparezcan las plazas, ¡pling!, que haya luz, digamos. No es una cosa así. Abracadabra, Sin la plan. ciclovía, ¿no? Exactamente, abracadabra la ciclovía, ¿no? Sin plan, no se necesita plan. ¿Se imaginan ustedes en su casa no tener un plan para vivir durante todo el mes y tener los gastos más o menos regulados? Imagínense esa situación de familia con un padre borracho. Es lo que tenemos con un alcalde torcido y borracho, es decir, sin capacidad de programar una sola luca. Es fuerte la borrachera de poder, ¿no? Se llama ciclovía, se llama parqueo tarifado, se llama falta de trabajo de riesgos. La maquinaria pesada ha tenido que ir a bloquear a la alcaldía para decirlo: nos deben 3 años, páguenos, que no estamos trabajando en riesgos por las lluvias. ¿No? Incluso colocaron un letrero: la paz está en peligro. Exacto. La paz está en peligro. O sea que en marzo no votarías por el negro Arias vos. No, difícil. Yo creo que ningún paseño tendría la capacidad de votar por el negro Arias. ¿Será? ¿Tú votarías por el negro Arias? No, no lo haría. Lo tienes No claro. lo he hecho y no lo haría. No lo has hecho. Tú tampoco. Yo no voté por el negro Arias, yo voté por Álvaro Blondel. Hola, Alvarito, saludos. Sí, siempre me pareció un tipo serio. Para ir cerrando lo de la alcaldía, porque es un problema personal de falta de planificación. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Hay algo más que valga la pena nombrar? Porque obviamente lo que nombra Jimmy Osorio en sus análisis es esta gastadera de plata. Es este dato que a mí siempre, y lo insisto, ya lo he dicho, me parece brutal. Gastan 500 millones en su personal y gastan 200 millones en los 815,000 paseños que existimos. Es una cosa grotesca. Es decir, ha generado una suerte de familia endogámica. Paga sueldos, recibe de esos sueldos su comisión
como alcalde, y la ciudad... Incluso ha habido denuncias en programas de televisión, pero lo más catastrófico es haber destruido la institucionalidad que le ha llevado a La Paz crearla en 20 años. Exacto. ¿Sabes? Yo además agregaría eso, o es parte de eso. Fíjese lo que baila además. Él cree que es exquisito, él cree que es una joya, ¿no? Es un bailarín así, pero de ballet griego, ¿no? Él jura que alegre, que todo el mundo está diciendo, fíjate. Wow, qué alegría. Qué alegre, nuestro negrito, ¿no? Él cree. No, pero ese es como el cuento de Hans Christian Andersen, ¿no? El rey va desnudo. Claro. Toda la comitiva dice, papito, qué lindo te queda ese traje. O sea, sepa la gente que nos está escuchando. Eres más hermoso pero la gente Brad dice, Pitt. papi, qué excelente camisa Manhattan que estás usando, ¿no? Exacto, sí. Pero y además tu shortcito. El tipo está en cuero, está con el trasero. Eso es el negro Arias, ¿no? Trasero al público. Trasero al acto frente al público. Se ha reído de nosotros durante casi 5 años, así que Se ha reído de espere. La Paz. Exacto, de todos. Pero yo quiero decir algo más, si me permites. Para el cierre, pues, claro que sí. Que me parece fundamental. Lo principal en ese sentido es saber respetar a la gente que está a tu alrededor. Tenía a un Vladimir Amelier, a un Marcelo Rengel, a un Gonzalo Riveros, a un Raúl, ¿cómo se llama? Raúl de los medios, que es genial, ¿no? Se me ha ido un poquito, no el Raúl Peñaranda. El Raúl Velázquez. El Raúl Velázquez, ¿no? Tenía una tecnocracia de lujo, tenía gente de primer nivel. Solo una aclaración. Porque lo querían y lo admiraban. Yo lo he admirado muchos años. Yo soy colega del negro. Yo lo he empleado en distintas circunstancias. Y yo le tenía admiración. Me pareció un tipo pic. Es otra persona. Es decir, ha agarrado poder. Fíjate cómo es el poder. El poder te desnuda. El poder te vuelve otro. Es un sopapo del poder y te dice, este había sido vos de verdad. ¿Quién? Un ladroncillo. Ya con poder se ha sentido. Tú no me sirves, tú no me sirves, tú no me sirves. Fuera vos, despedido, solito yo. Aquí contrato a mi hermano, ¿no? Es una oligarquía familiar. Es una oligarquía. La Paz parece Corea del Norte. Una oligarquía, es una aristocracia, un gobierno de imbéciles. Además, ¿no? O sea, si le ponemos, es un gobierno lamentable de gente, no solamente sin pudor, sino sin ideas, ¿no? Es brutal lo que estamos viviendo. Pero cortamos acá. Durísimo el primer bloque acá en Encontrados, jueves de análisis junto a Diego Ayo y en esta ocasión acompañándonos el politólogo Roberto Márquez. Hacemos una pausa, por favor, enseguida retornamos ahí con los puñitos. Enseguida retornamos con más. Enseguida retornamos con su revista Encontrados. Y seguimos en Encontrados, 6 de la tarde con 2 minutos. Vamos a leer algunos mensajes que han llegado, 2 en particular que vamos a leer. José Navía ha escrito a propósito de lo que ha ocurrido en el anterior bloque. Volvamos a estudio, por favor, Claudia. José Navía dice, ¿qué asuntos tan bien explicados? Enlazando grandes autores con la realidad. Es el mensaje a propósito del anterior bloque, como les decía. Gracias, José. Y por acá tengo otro mensaje que creo Crítico, ¿no? creo que acaban de borrarlo. Ah, sí. Y no lo tengo más. El mensaje que les... Bueno, alcancé a leerlo, el amigo que nos ha escrito haciendo una crítica a lo que ha pasado en el anterior bloque. En todo caso, han alcanzado a escuchar ese mensaje, lo leí en voz alta durante la pausa. Diego, ¿has escuchado el mensaje? Sí, Igual, sí. Roberto. Muchísimas gracias. Acá todos los mensajes son válidos en todo caso. Continuemos, por favor. A mí me gusta comentar un mensaje tan crítico que dice que estamos actuando con resentimiento. Yo he hecho una evaluación, fui contratado por Luis Revilla, de 20 años de gestión de Juan del Granado y Luis Revilla. Fui contratado por el negro Arias para hacerle una evaluación de gestión, ¿no? Y tengo la evaluación. El mismo negro Arias me contrató para que haga una perspectiva de futuro de la alcaldía. Entonces, si yo hablo con esta claridad, no es porque tenga una pizca de resentimiento, es porque veo el estado de situación en el que nos encontramos. Esos 20 años, para decirlo en breve, han sido años de sacrificio municipal, han sido años realmente sellados por una impronta de originalidad, de ganas, de ética, de la mano de Juan del Granado y Luis Revilla, con diferencias, que ahorita no las puedo explicar. Hay diferencias y hay matices. Los últimos años de Lucho Revilla no creo que hayan sido los mejores, ¿no? Y vale la pena decirlo igual con mucha contundencia. Pero nada se asemeja a esta caída tan estrepitosa de la capital de este país. Bueno, no es la capital, Política. es la sede de gobierno. La capital La capital política. política, ¿no? Es muy importante decirlo porque no estamos
en una población perdida, ¿no? En algún pueblo remoto, ¿no? No es cierto. Estamos en lo que es el paso obligado hacia el Pacífico, la ciudad de circulación hacia el Alto, que es la poderosa nueva ciudad, y hacia lo que viene es Cochabamba, Santa Cruz y conexión con el Atlántico. Estamos hablando de una ciudad poderosa, gigantesca y hermosa. Eso es La Paz. Los que hemos nacido aquí somos orgullosos de haber nacido. Y por eso. Y del Stronger, además. Y del Strongest, por supuesto. En eso tengo algunas objeciones. Pero no, y además nos hemos creído, Diego, Nos hemos creído. el tema de La Paz, una ciudad maravilla. Pero claro. Nos hemos creído, todos. Además aquellos hemos que querido vivimos creer. acá, claro. Y en función a ello hemos obrado también y actuado respecto a nuestra ciudad, me refiero. Exactamente. Por eso yo no hago esto con ningún resentimiento, lo hago con pena. Lo hago con... Porque incluso en la pausa me decían que he estado muy duro. Yo no estoy siendo duro, yo estoy diciendo lo que veo y con mucha claridad. Porque yo, ustedes me conocen, no me guardo nada. Y lo que veo es un alcalde borracho de poder, insignificante en términos de propuesta. Lamentablemente es, creo yo, una humillación para La Paz tener un candidato y un alcalde de ese nivel. Simplemente eso, y lo ratifico con mucha claridad y sin ningún temor, no tiene nada de resentimiento. Esto es ver los datos objetivos que después los podemos analizar con más claridad. Yo voy a sacar esto como libro, por si acaso. Muy bien. Pero pasemos al siguiente tema. Un pequeño ejemplo para ver la dimensión de todo lo que has dicho. Solamente nos vamos a ir a lo que eran las narrativas de los gobiernos municipales. Nada nos detiene, con amor y con respeto, con fuerza y con ñeque. Y actualmente es fuerza, Negrito. O sea, es el hombre que está por sobre todos nosotros. El mensaje es clarísimo. Exactamente. Pero a ver, yo sí quiero charlar sobre algo que nos conmueve, para bien o para mal, más allá, digamos, de la satisfacción o insatisfacción que tengamos. El señor Luis Arce, expresidente de Bolivia, ha sido apresado. Yo tengo mi propia opinión que le he escrito y le he mandado ya como columna de opinión a César Rojas Ríos, a su excelente suplemento Pulso. Péndulo político. Péndulo político. Pulso, le digo, y me paso. Péndulo. Sí. Así que quiero preguntarles a ustedes, está con nosotros la señorita, por favor, preséntela. Valeria Vargas está con nosotros también, se suma a lo que significa este jueves de análisis, así que bienvenida a este bloque. Muchísimas gracias, Shirley, Diego, Roberto, es un gusto compartir este espacio. Vamos a estar analizando todo lo que está pasando en el país. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven que un expresidente sea prisionero? Quieren que comience, los veo medio tiesos. Pero voy a comenzar. Va viendo datos y estadísticas, y en general siempre tenemos la imagen, los bolivianos, de que los ladrones violentos han sido militares. No, señores. El fantástico texto, porque hay un fantástico texto de un politólogo de la Universidad de Notre Dame que ha hecho una tesis sobre presidents impeachment, ¿no? Impeachment de presidentes en democracia, que es Aníbal Pérez Liñán. Y te demuestra que más presidentes demócratas han salido del poder que militares. Más presidentes demócratas han sido vetados por sus propios congresos, ya han salido antes. Tenemos, por lo menos sobre el tapete, 10 presidentes que han salido antes, ¿no? Uno de ellos es Gonzalo Sánchez de Lozada. Obviamente que tenemos una tropa de presidentes peruanos que han salido antes, desde Lucio Gutiérrez hasta el mismo, bueno, no, Alan García ha terminado, Toledo ha terminado, pero los siguientes no han terminado, ¿no? Y estoy hablando de Kuczynski, por ejemplo. ¿Cómo se llama el otro, el que lo ha suplido a Kuczynski? No, tampoco ha terminado. El grandote este, pues bueno, Valentín Paniagua terminó antes. En Guatemala tenemos al señor Pérez, ¿cómo se llamaba este? ¿Te acuerdas? El Pérez, bueno, ha salido antes también, por supuesto. Es decir, Guatemala ha terminado sacando. Y fíjate el dato en Centroamérica, de 42 presidentes de 1990 al 2018, de 42 presidentes entre Nicaragua, Guatemala, Panamá, etcétera, de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, de 42 presidentes, 19 han salido antes. 19 han salido antes y 12 están en la cárcel. Es decir, que parece ser algo bastante usual, ¿no? No digo mayoritario, pero muy absorbente, ¿no? Muy predominante en nuestra forma de hacer política, que los presidentes entren y salgan,
¿no? Por algún delito cometido. Ahora mismo tenemos la pena sobre quién, sobre Bolsonaro, de 27 años de cárcel. 27, ¿no? Que están No a son punto de 27 convertirse meses. en 2, sin embargo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que se va a convertir en 2, en todo caso en un susto. Pero de todas formas, que lo digan y es brutal. 27 años es una cosa de locos, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo que no hay impunidad, ¿no? Que si vas a entrar a una presidencia, a enriquecerte y a darles haciendas a tus hijos, como ha hecho el señor Arce, o a aprobar, como le ha dado la gana, que haya dineros públicos en cuentas privadas, plata del fondo indígena, estamos hablando de alguien claramente corrupto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, no es en todo caso la excepción un Arce, parece ser algo común en América Latina. Sí, no, y aquí también hay que hacer un hincapié bastante importante, ¿no? El poder que tienen las instituciones democráticas y sus procedimientos. Y en esto tienes toda razón, hay que ser bastante claros. Esto no es una venganza. Dineros del fondo indígena vayan a cuentas individuales de ciudadanos comunes y corrientes. Y eso es algo que no te lo permite la normativa. Exacto. Y él lo sabía. Obviamente, seguramente pensaban que jamás iban a dejar el poder y que esto nunca se Se iba a creyó lograr. que iban a estar 200 años. Es muy probable. Pero hay que conocer cómo ha nacido el Fondo Indígena, ¿no? Esto ha nacido en el 2005 prácticamente. Son 20 años que ha pasado este desfalco que ha habido. Son muchas personas las que están implicadas. Pero como ayer lo decía el exdiputado Rafael Quispe, la persona encargada por fin ha caído y ya está en las rejas. Así que esperemos que vayan desglosándose y viendo todas las personas que estén. Recordemos que también ha habido una persona prendida, la persona que ha hecho la denuncia, que ha sido Marco Aramayo, y lamentablemente ha fallecido, ¿no? Es muy importante que lo recuerdes. Yo fijaría más o menos 3 periodos en el Fondo Indígena. El primer periodo, 2006 a 2009, casi 2010, se crea el fondo el 2005 y estos señores, siendo ya gobierno, no hacen funcionar por trabas, ¿no? Por torpezas jurídicas, por ineptitud en la gestión, lo dejan durmiendo. Algo que era un dinero, fíjense ustedes cuál era la idea del Fondo Indígena, un dinero para generar proyectos productivos de los pueblos indígenas, de habitantes indígenas más pobres de este país. La intención me parece absolutamente impecable. Lo dejaron dormir. Y como lo dejaron dormir, reto de violentísima corrupción. 180 millones de dólares, por lo menos 153 proyectos que no aparecen, y hay otros 700 que quedan inconclusos. El mismo que está reclamando Lidia Patti dice, ¿por qué me están pues aprisionando si el 80% de mi proyecto ha terminado? Yo le digo, 80%, han pasado 10 años de tu proyecto y siguen el 80%, o sea, ¿estamos locos? Ese proyecto debe estar en 100%. En tu segunda fase, primera fase es de vacío institucional, segunda fase es de corrupción absoluta, y la tercera fase es muy graciosa. Para solucionar esto, y termina. No, pero son las 3 fases, y en las 3 mostramos de falta de... Sí, por favor. No, aquí tocas un tema muy importante y que es muy preocupante y parece recurrente en nuestra historia. El utilitarismo de lo indígena, no importa para qué. Exactamente. ¿Y qué pasa al final? No mejoran su calidad de vida, no tienen las condiciones mínimas para tener una calidad de vida o vivir cómodamente, y siguen como estaban hace posiblemente desde la creación de la República. El hecho de utilizarlos solamente por utilizarlos y como bandera, por utilizarlos por cantidad. Esto es algo muy similar a lo que pasa en la Revolución de 1952. La diferencia es que Evo Morales, Luis Arce y el MAS tuvo más dinero como nunca antes tuvo ningún gobierno en nuestro país, y no han hecho absolutamente nada. Los niveles de educación en el área rural son bajísimos. Hay estudios que han salido hasta hace un par de semanas. Hay muchachos que no pueden entender matemática, por ende no entienden lo que es física y química, y tienen muy mala lectura de comprensión. ¿Qué has hecho en 20 años? Nada. Los has engañado. Los has dejado en esa burbuja en la que estaban. Por eso yo renegaba de los discursos pachamamistas que tenía el vicepresidente David Choquehuanca, que era mantener ese estatus de la nada. La ciencia, la tecnología avanza, pero ustedes, hermanos, quédense ahí. Incluso se crearon una frase, la reserva moral de la humanidad, que no podías tocarla, no podías modificarla. Los hacías ciudadanos,
bolivianos, aymaras, quechas, guaraní, sea cual sea de la etnia que sea, de segunda o de tercera. En el área rural no tienen, por ejemplo, la atención que podemos tener en las ciudades, desde las postas sanitarias a los hospitales grandes, la educación y las escuelas. Esperemos que con este nuevo gobierno eso cambie, porque esa gente también necesita mejorar su calidad de vida y tener oportunidades. Y esa gente es tan boliviano como cualquiera de nosotros. Y estoy seguro que están esperando, al igual que nosotros, que lleguemos al Mundial y gritemos algún gol de la verde. Si no entendemos eso en el marco general, vamos a seguir en este problema que lo venimos repitiendo. Si llegamos al Mundial, vamos a jugar contra Francia, contra Noruega y contra Senegal. No es una barbaridad de equipos. Pero a ver, señorita, díganos usted. Estoy completamente de acuerdo con Roberto. Prácticamente han utilizado lo que son las bases. El MAS ha acaparado las bases del campo, las provincias, los municipios. Pero eso también viene el tema de que los otros políticos también puedan tener ese acercamiento, ir, conocer la realidad de las personas. Y eso nos falta mucho. Nos falta conocer más a profundidad nuestras raíces, saber exponer. Y lo que decía Roberto es cierto. Hay municipios que hasta el día de hoy no tienen los servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Hemos pasado un primer mes de este nuevo gobierno y esperemos que ya puedan ir adentrándose más y conocer, y que todas las personas tengan las posibilidades que los demás o las otras ciudades la tienen, ¿no? Me parece importante eso que dices, porque además no es una cuestión, ojo, de indígenas aprovechándose de su fondo. Es un ministerio, el Ministerio de Economía, que estaba como parte del directorio que autorizaba estas transferencias fiscales. O sea, a ver, fíjense ustedes lo que voy a decir, que puede ser... Yo sé que se horroriza un poco, Jorge, cuando digo algo fuerte, pero a ver, lo voy a decir con mucha claridad, ¿no es cierto? El fondo terminaba siendo simplemente un banco a cargo de Arce y Evo para dar créditos, entre comillas créditos, eran regalos, a sus amigotes, a sus dirigentes más leales. Para esto ha sido el fondo, no ha sido para los indígenas. Esto es importante decir. Si hay un acto de racismo brutal es este. Se olvidaron de los indígenas para beneficiar a sus amigotes. Esto es muy importante. Por eso tenemos el Ministerio de Desarrollo Económico, de Economía y Finanzas, como se llamaba. Tenemos al lado, como parte del directorio, el Ministerio de la Presidencia, donde estaba Quintana, que se quedaba mudo y firmaba absolutamente todo. Tenemos el Viceministerio de Presupuesto y Viceministerio del Tesoro Público, que autorizaban absolutamente cada uno de estos desembolsos para que vayan a cuentas privadas, para que Melvi Hurtado tenga 10 millones en su cuenta, para que Filipa Huanca tenga 10 millones en su cuenta, para que la señora Pati tenga 1 millón, es de las más bien de las más rascas, como decimos, Achacollo, no te olvides. como Achacollo, por supuesto, ministra de Desarrollo Rural, era parte del directorio comunal. Es decir, tenemos toda la pléyade, no toda la totalidad, no todo el escudo de ministros, por supuesto, ordenados por Evo Morales, para que tiren el dinero hacia abajo a quienes, a sus leales, que se enriquezcan, es nuestra gente. Esta es la lógica que ha tenido el Fondo Indígena. Jamás ha sido una lógica de hacer un proyecto productivo. Ha sido una lógica de enriquecimiento. Por eso vemos proyectos absolutamente absurdos, lo que tú dices. Pueblos creados, ¿no? Es decir, pueblos. El pueblo de San Juan, tú vas a San Juan, no existe. No, y tiene un coliseo supuestamente. ¿Y dónde está el coliseo? En el bolsillo de algunos de los dirigentes. Pero hay una observación aquí a la que quiero puntualizar antes de que se me vaya la idea, porque dices que desde ese directorio, y obviamente bajo toda la tutela de Evo Morales, que era quien definía y marcaba el actuar en realidad de todo el gobierno, claro, con una línea muy clara. Así es. Nadie podía desmarcarse de esa línea. Y que diga que se enriquezcan son nuestra gente, yo no creo ni por si acaso que eso haya ocurrido. Yo creo que más bien esos recursos se han utilizado a manera de prebenda para utilizar, y nuevamente volvemos, al utilizar a los indígenas sobre pretexto de, pero ese desprendimiento de que se enriquezcan porque son nuestra gente, creo que no ha habido, ¿no? Más bien ha sido el interés propio de los bolsillos, llenaremos más. Cuando me refería a nuestra gente, no lo decía en el sentido étnico, lo decía en el sentido de camarilla. Claro, pero... Lo decía en el sentido de dirigentes del partido, que se enriquezcan nuestros dirigentes, nuestro partido, que tengamos votos, no nuestra gente en el sentido de que se enriquezcan indígenas, cuidado. Pero también hay que recordar de que a raíz han nacido la CETUTCB, la CIDOF y distintas organizaciones sociales que se hacían llamar
movimientos sociales, que estaban en marchas, pero que muchos pueblos, provincias, porque a mí me ha tocado ir a una provincia hace mucho tiempo, no los conocían. No sabían quién era su líder, no sabían quiénes estaban, no sabían ni qué era la CIDOP. Entonces, realmente han armado toda una mentira que prácticamente ya se está empezando a desglosar, ¿no? Exactamente, está empezando, ¿no?, a estallar. Nos estamos dando cuenta, estamos viendo mejor las cosas. Yo pude hacer un pequeño librito de 60 páginas que se llama La verdad sobre el fondo indígena. ¿Sabes cuál fue el resultado de esto? Persecución. Me quiso encarcelar la señora Larisa Fuentes, que era la interventora del fondo indígena, mandándome una carta violentísima, completamente antidemocrática y mal redactada además. Tosca y vulgar tu carta, Larisa. Ni la conozco, la señora Larisa Fuentes, y nunca la he querido conocer, pero es una carta violentísima que me dice: retiras ese cuadernillo, esa investigación, en las siguientes 48 horas. ¿Por qué? Porque la única verdad del fondo indígena la damos nosotros. Oda a la censura. Ah, mira. Oda a la censura. Pero además lo dice, ¿te fijas eso? La única verdad sobre el fondo indígena la tenemos nosotros. O sea que, claro, no solamente es corrupción del fondo indígena, sino que a partir del fondo indígena es el modelo autoritario. No tienes derecho a hablar del fondo indígena, solamente nosotros. Te callas, no hay libertad de expresión. Hay libertad para regalar la plata como nos dé la gana. Esta era la idea. Realmente han pensado que se iban a quedar por toda la vida, ¿no? Han creído que entrado con esa idea y con esa mentalidad y con ese proyecto. Sí. Les ha funcionado los primeros 20 años que han proyectado y han estado ahí. Pero es que pensaban que se iban a quedar. 200. Y se iban a quedar mucho más. Entonces, en función a ello, obviamente, hagamos nomás a nuestro gusto. Sí. Total, nosotros estamos acá para cubrir esas espaldas y generar ese campo de fuerza que proteja y que nadie pueda decir nada, como te ha pasado a ti con esa nota. ¿Tienen algo más que alegar? Pues si no, va a pasar al siguiente tema. ¿Algo más? Vamos al siguiente. No quisiera que vayamos al siguiente tema porque enseguida va a venir la pausa. Entonces, bueno. va a empezar un tema nuevo. 2 minutos. Termino entonces. Ya. Ahora, yo quiero añadir algo del fondo indígena porque me parece fundamental no dejarlo pasar. Es un poquito teórico, pero yo lo he publicado esta mañana como columna. Y es el neoliberalismo del victimismo. Hay países que te venden o exportan a Estados Unidos autos. Hay países que exportan vestimenta. Hay países que exportan llantas. ¿Nosotros qué exportamos?, ha dicho el MAS. Exportaremos victimismo. Exportaremos la idea de que somos pobrecitos, marginales, explotados, discriminados, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Recibimos dinero inmediatamente, porque vienen los holandeses así temblando, ¿no es cierto?, de gozo. ¿Cuánto quieren? ¿Qué inversión? ¡Tac! Te dan. No, vienen por supuesto los daneses. Están así, ¿no? Están en un estado de shock, ¿no? Por fin, ¿no? Nos piden estos indígenas, porque además con una mentalidad colonial, ¿no? Nos miran como menores de edad, que hay que ayudarlos a caminar. O sea, están todavía con pañales, es una sociedad de pañales. Así nos mira alguna pequeña sociedad europea, holandesa, danesa, que claro, es difícil para un boliviano armarte toda una estructura, un montaje para poder producir vino y exportar. Es difícil. Es difícil armar, ¿no es cierto?, todo un proceso para producir algún insumo del campo agroindustrial y vender la soya. Es difícil. Pero no es difícil vender victimismo. ¿Qué significa esto? Que los indígenas, vendiendo victimismo, algunos indígenas han utilizado el término indígena para beneficiarse ellos a costa de sus hermanos. Esto es lo más gracioso. Nadie los ha explotado. No hay caras, hay malvados. Son indígenas que han explotado a los indígenas en nombre de un mercado medio chueco. ¿Te das cuenta? Es un capitalismo, el capitalismo del lamento, el capitalismo del victimismo. Eso es. Nos cortamos aquí un... Y con ese capitalismo del victimismo nos vamos a una nueva pausa en el programa. Enseguida retornamos, por favor, con más de acá en Encontrados. Enseguida, retornamos con su revista Encontrados. Seguimos en este jueves de análisis y un tema que no puede faltar es esto que le está ocurriendo a Luis Arce con el tema del Fondioc. Sin lugar a duda, lo que decíamos en la pausa, ¿no? ¿Cómo es que se dice en el dicho popular? Conoces a tus amigos cuando te va bien y a tus... No, ¿cómo va el dicho popular respecto a esto? A tus enemigos... A tus mejores amigos en las malas. ¿Y a tus enemigos? Ay, no. Es que hay una frase. Sí, hay una frase. No te pero no estamos chapulineando ahorita, ¿no? Sí, por eso te decía que no me acuerdo cómo es. Frase que a los amigos los conoces cuando te va bien y a los enemigos cuando te va...
Bien también, pero Bien también. lo podemos resumir en Lucho no está solo. Ah, qué pena, Luchito. Sí, hay un video de eso. Tenemos listo un video para poder ingresar a esto que significa el análisis de este momento por el cual está atravesando el expresidente Luis Arce. Ya. ¿Y está solo? ¿No está solo? ¿Cómo lo ven ahora a Luis Arce atravesando esta difícil situación? Ayer se ha conocido la aprehensión. Pero estoy seguro que la mitad de estos que están gritando Lucho no está solo ya están buscando quedarse en el gobierno de alguna manera, ¿no? Transando con algún ministro, viceministro, director de orquesta, ¿no? Está clarísimo eso. 50%. El otro 40% ya se ha inscrito a otro partido, claramente, ¿no? Claro, después de las elecciones hemos visto largas filas en el Tribunal Supremo Electoral para empezar a dejar el partido prácticamente, ¿no? A no tener militancia partidaria. O sea, en otras palabras, Lucho sí está solo, carajo, ¿no? Sí. Lucho sí está re solo. Es increíble cómo es la borrachera de poder. Es decir, Una muestra tienes de la- lo efímero que suele ser el poder. Exactamente. Eso está muy bonito. Tomen botella apunte en la de whisky, alcaldía. claro, mientras te dura la etiqueta negra, tienes siempre 5 amigotes ahí dispuestos a tirarle su caj, ¿no? Y un repartidor de cajas era yo a mis 17 años, ¿no? Y siempre está la tropa ahí lista para chupar. Eso era Lucho. Pero la frase Se ha terminado el whisky. Ojo, escuchemos eso. El whisky ya no hay. La botella está vacía. Pero diga, señorita. La frase es esta: en las buenas te conocen y en las malas conoces a tus amigos. Esa es la frase. No, prácticamente. no es esa la que decíamos. No, no es esa, pero la voy a encontrar. Ve qué pocos amigos que tiene Lucho, ¿no? Totalmente. Bueno, se han fijado además que la estrategia política del levismo ha sido esta. Es decir, posiblemente le tenían algo de cariño a Lucho, pero han dicho, la manera de salvarnos es decir que Evo Morales hacía todo bien y que toda la culpa la tiene Lucho. Entonces es una estrategia política también. Porque no nos inventemos. Ahorita el foco está en Lucho Arce. Pero sepamos que Lucho Arce es el tosco heredero, con nulo carisma, es evidente esto, pero es toda la herencia del nefasto gobierno de Evo Morales, ¿no? De la torpeza delincuencial de robárselos. Por ejemplo, el Fondo Indígena no ha sido, pues, no creación de Lucho Arce. Él autorizaba que la plata vaya a cuentas privadas, estamos de acuerdo, ¿no? Él era un soldado de Evo Morales. Pero Evo Morales es el que ha creado todo esto. El desastre no es de 5 años, el desastre es casi de 2 décadas. Es importante siempre recordarlo, cuidado, porque el levismo trata, ¿no es cierto?, de mostrarse eficiente, inteligente. Nosotros bregábamos por nuestros hermanos hasta que ha venido nuestra Yanine y después ha venido... Es que es un capo Evo Morales. Primero eran los malditos, los neoliberales. Después la maldita era la Yanine. Después el maldito es una cáfila de malditos en función a las circunstancias. Todos son malos menos él. No hay la menor autocrítica. Evo Morales jamás en su vida lo han escuchado ustedes sentarse frente a una cámara y decir, he cometido estos errores. Eso no existe. Todos han cometido errores menos él, ¿no? Esta es la lógica de su ideología, además, ¿no? Nos discriminan, nos tratan mal, nos odian. ¿Y ahora qué hacen? Encima son inexpertos, ineficientes. Eso es lo que ha sido Luis Arce. Ahora ya lo estaba escuchando a Leonardo Loza. Es una cosa hasta grotesca escucharlo. Decía, pues cállate. Estaba diciendo, el gobierno está haciendo cacería con los hermanos, ¿no? No está haciendo cacería con los hermanos. Esto no es una cuestión racial ni étnica. Es una cuestión que podía ser pecoso, rubio, pelirrojo, moreno, gordo, lo que quieras. Eres corrupto, papá. A mí me da igual tu color de piel. Eres corrupto, eres un zángano que te has tirado plata del Estado. ¿Cuál es tu color de piel y tus ojitos, así que ojitos coquetos, celestitos? No, señor, me da igual si son negros o celestes, eres corrupto. Así que Leonardo Loza, este tipo de argumentos falaces y cobardes tienen que ser desechados. Aquí entran a la cárcel los que han sido corruptos. Así de simple. Y Luis Arce ha sido el promotor de la corrupción, que lo hemos visto en la fase seguramente más brutal, con sus hijitos, con un departamento dúplex de $380,000. Yo no sabía que había departamentos tan caros, se lo digo con toda honestidad, además de la hacienda de 2,000
metros, no, pues de 2.000 kilómetros, ¿no? Creo que son alrededor de 4 o 5 hectáreas. No, sí, no, pues de 2.000 hectáreas. Eso es. De 2.000 hectáreas, ¿no? Además de los, ¿cuántos son? 365 millones que se han robado con todo esto de bot trading. ¿Ustedes creen que el director de YPFB era el señor Dorgaten? No, era el hijo de Arce. Es decir, pero estoy mezclando muchos temas. Lo que estamos viviendo ahorita es simplemente el rebalse de todo lo que Evo Morales ha construido con mucha paciencia. El dinero es nuestro, hacemos lo que nos da la gana. ¿Van a seguir así mudos? ¿Sigo hablando? No, está muy bien. Has explicado básicamente lo que es el autoritarismo a partir de cómo mueves capitales, que me parece espectacular. Pero aquí hay que hacer un apunte. Más allá de lo indígena en lo discursivo, porque la política tiene tiempos y momentos. Ahora estamos en otro tiempo y en otro momento. Pero quien termina destrozando realmente al socialismo, sacando y salvando la sigla con un 3% ahí sobre la línea, es la gente de Luis Arce. ¿Qué ha pasado? En este periodo, después de que Evo Morales deje el poder, la nueva burguesía azul es la que entra y se hace cargo. Porque eso representaba a Luis Arce Catacora. Un hombre de ciudad que sabía de economía, que sabía cómo manejar una crisis. Estábamos con el tema de la pandemia, los números estaban en rojo, había que recuperar la economía. ¿Y qué ha hecho? Absolutamente nada. Esa burguesía acomodada, esa nomenclatura azul, ha terminado destruyendo lo que ellos creían que era un proceso revolucionario. No vamos a entrar a hablar aquí de marxismo o ideología, porque dudo mucho que el MAS tenga una idea de quién era Lenin, ¿no? Capaz te digan sí, pero faltó McCartney. Entonces, esto básicamente ha sido un discurso muy bien utilizado. El utilitarismo de lo indígena, como lo hemos tocado ya en el anterior bloque, pero que esta clase, que en teoría sabía, que tenía estudios universitarios, porque parte de ese mito que se crea de Evo Morales es que era alguien pobre, que venía del campo, que había trabajado, que a veces no comía. Por eso es que incluso le abren hasta un museo, que es un gasto que no tiene ningún tipo de sentido, y es terminar de robarle al Estado por el ego de una persona. Luis Arce, aquel que en teoría... Es el presidente en paz para mostrar las pantuflas de Evo Morales. Claro, como dice el presidente Paz, para mostrar las pantuflas de Evo Morales. Y se supone que en ese proceso de cambio llega alguien que ha tenido una vida mejor que la gente del área rural, que ha tenido la capacidad de estudiar, que incluso se ha ido a hacer una maestría en Inglaterra. Termina en lo peor de la corrupción que hemos tenido estos últimos 20 años, da mucho para pensar. Seguro. Señorita, ¿quiere agregar algo? Y bueno, son 20 años que prácticamente el gobierno del MAS ha robado, ha utilizado a las personas, ha utilizado a la gente. Y esto tiene que empezar, y ya todos los bolivianos nos tenemos que poner la camiseta realmente, pero de Bolivia. Ya no de políticos, ya no pelear por un político, ya no pelear por un partido. Yo creo que esa enseñanza nos está dejando el MAS. Dejar de ser tan, idolatrar a la gente. Idolatremos a nuestra patria, lo que necesitamos. De una vez los bolivianos tenemos que ponernos. Basta de poner a la gente en un pedestal, porque no lo merece. Ningún político merece que los tengan en un pedestal, porque son igual que nosotros. Y nosotros les estamos Eso es el caudillismo. Nosotros les damos el poder, porque nosotros escogemos quién nos gobierna. Fíjate, quiero decir algo por lo que has dicho, porque me parece importantísimo. Es lo que escribía hoy día precisamente sobre esto, apelando a una fantasía de autor como es Byung-Chul Han, que es un coreano alemán, que tiene una reflexión sobre los idiotas del capitalismo. Y te muestra, sin mencionarlo, a Luis Arce como el idiota preferido. ¿Pero por qué idiota? No en el sentido ofensivo. No se ponga tenso aquí, Jorge, cuando digo algo fuerte, ¿no? ¿Cuál es la idea? Fíjense ustedes cómo son los idiotas en el poder. Que el poder termina siendo, por producto de las redes, ¿no? Del Facebook, del Instagram, termina siendo un asunto casi trivial. Es decir, hablamos de los hijos de Arce. Hablamos de las canicas que le ha robado a su compañero de colegio cuando tenía 6 años. Hablamos del color de las sábanas de la cama, donde ha tenido su última guagua con esta chica que le viene exigiendo que reconozca su guagua.
Hablamos de las llantas pinchadas de su vagoneta, ¿no es cierto? Porque han sido muy caras y eran llantas europeas, ¿no? Cada llanta valía $5,000. Es decir, hablamos de esas cosas para no hablar, por eso es la idiotez del líder, y él ha concentrado toda esta discusión menuda, lo menudo de la política, y no hablamos de que el Tibnis y el Amazonas se está destruyendo. Y no hablamos de que Bolivia ha quedado enclaustrada en América Latina y no tenemos relaciones ni con Chile, ni con Perú, ni con Brasil. Hablamos de todas estas cosas, obviamente de escándalo político personal, para no tener que hablar del estado de la situación de la educación en Bolivia, PISA. Hablamos de toda esta magnificencia de la vida de Arce y sus hijitos ladrones, para no hablar de cuestiones eminentemente importantes. El Illimani se está derritiendo, el lago Titicaca se está partiendo, el lago Popó ya no existe, para no hablar cuestiones de asuntos medioambientales. Es decir, termina siendo Arce, ¿no? Así como la esponja que absorbe toda la rabia popular, cuando en realidad esa rabia sigue ahí. El problema no es Arce, que está bien, lo es, por supuesto, pero es un problema del 1 al 100, que debe ser pues el 1 o 2. Hay 98 puntos del problema que hay que resolverlos. ¿Qué hacemos con el Illimani? ¿Qué hacemos con las exportaciones? ¿Cómo abrimos a Bolivia al mundo? ¿Cómo recuperamos una costa marítima y podemos tener exportaciones directas? Es decir, hay problemas estructurales que la gente ya no los toca. No parecen importantes. Las redes, el Facebook nos ha vuelto viciosos. Independientemente de aquello, no es un problema de ahora. La gente tiene muchas cosas mejores que hacer que dedicarse a ver a detalle lo que pasa en el mundo de la política. Sin duda. Entonces, esto incluso lo dice Giovanni Sartori. Quien se dedica a la política tiene que comer, beber, dormir, soñar, despertarse y desayunar política. Pero el resto de la gente tiene mejores cosas que hacer o tiene un día bastante ajetreado como para ver estas cosas. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo en que las redes explosionan aquello que la gente consume y vende. El chisme, por ejemplo, o los datitos estos que extramaritales, que la guagua y demás, pero esto también es explotado por los entornos que tienen las cúpulas de poder. Si vemos el entorno de Luis Arce, así a grandes rasgos, la viceministra de Comunicación, Halcón, que utilizó un par de fundaciones que tenía para tener dineros del Estado para tener sus radios por todo el país, se hizo la denuncia. O el vocero, que Richter es la cosa más espectacular del mundo, ¿no? De pasar diciendo que la vicepresidencia era un cargo que no servía para nada a ser candidato a vicepresidente, demostrando realmente para qué sirve, ¿no? Entonces, estas cosas, estos pequeños detalles son para analizarlos porque son los entornos los que crean estos círculos para ciegos y ellos mismos se creen su propio cuento. Claro, cuando el poder acaba, Richter no ha salido en defensa de Arce, Gabriel Halcón no sabemos dónde está, pero Marianela Prada fue la única que apareció para buscar, golpear y preguntar y hacer la denuncia. Muy valiente Marianela, claro. No se puede negar. En todo caso, yo quería solamente concluir con lo que decía Vale, ¿no? Que al final has peleado por asuntos familiares, porque tu hijo tenga la haciendita. El mayor error de Arce no es ser corrupto, es haberse olvidado de Bolivia. Era le han puesto así, en dos dimensiones, o tu familia o Bolivia. ¿Qué ha elegido él? Que se enriquezca a mis hijitos, mímenlos. Incluso se cuenta esta anécdota que ha pasado, dicen, en YPFB, que un chofer casi lo choca, no sé cómo es la historia, más o menos así, y al día siguiente lo han despedido, ese pobre muchacho, que trabajaba 15 años ya en YPFB, porque casi lo atropella al hijo del presidente, que era casi una deidad divina, ¿no? Era la virgen de YPFB, digamos, había que crear una nueva virgen, ¿no? La virgen de Copacabana, la virgen del Uruguay, la virgen de YPFB, digamos, la tercera virgen. Eso era el hijo de Arce, es decir, este grado de... Pero eso ha hecho Arce, se olvidó de Bolivia, bregó por él mismo y por su familia. Eso es importante decirlo. Pero hay que recuperar Bolivia. Claro, pero hay que recordar ni que sus hijos han ido a verlo, tampoco se han manifestado en las redes sociales y no hay nada, o sea, no dicen nada, no están apoyando a su papá. Prácticamente, ¿dónde está la lealtad tanto de la familia, de sus hijos prácticamente, y también de la gente que lo apoyaba en ese momento? Bueno, la respuesta ya es sencilla, instinto de supervivencia, colocarse a buen recaudo. Pero Marianela Prada no lo ha hecho, se le ha pegado la cara. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué ha salido esta mujer que tienen ustedes?
Yo creo que por Dice que por amistad, ¿no? Ella anoche en una entrevista en un medio de comunicación decía, es la amistad, es el tipo de educación que yo he recibido de mi familia, de estar allá Me parece muy decente. apoyando a los amigos, ¿no? Totalmente. En todo Tengo caso que lo ve decirlo. solo. Pero yo quiero preguntarles algo antes de que se nos vaya, nos quedan Sí. unos cuantos minutos del programa. ¿Es o podemos considerar a Luis Arce la punta de lanza? ¿Va a caer Evo Morales en algún momento? ¿Quieren comenzar? Yo creo que sí. Yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Yo creo que sí va a caer. Lo que sí tengo es un poco de temor que esto termine convirtiéndose en un circo, ¿no? Romano de venganzas. Cuidado. Eso a mí me da mucho miedo. Ayer lo escuchaba con mucho detenimiento en el programa de Pomacusi al ministro de Gobierno, cuyo nombre es Marco Antonio Vieto. Marco Antonio Oviedo, por el que tengo el mayor respeto y cariño. Lo he conocido en la vida, pero hablaba de Evo Morales como el jefe de la pandilla. Me parece que no es un lenguaje para un ministro, cuidado. Me parece que puede terminar siendo esto un espectáculo, ¿no? Mediático, televisivo, fantástico, para satisfacción de los vengadores, ¿no? Yo siempre leía de chico Tamacún, el vengador errante, ¿no? Carajo, el vengador errante. No era el luchador por un mundo mejor, no era el soñador por una paz, no, era el vengador, ¿no? Cuidado que terminemos en una moledora de carne, ¿no? Aplastando a todos y actuemos como el más. No se olviden, nunca nos olvidemos que Luis Arce la metió, gracias a su venganza y odio personal, a Janine a la cárcel, con la excusa de que había sido mala gobernante. Podemos discutir su gobierno, por supuesto, pero la idea era sentar precedente. Adentro, ¿cómo se llama? El gobernador de Camacho, ¿cómo se llama el potosino? El Humari. Humari, adentro, Janine. ¿Ustedes creen que hubo juicio? Es decir, Janine ni siquiera tuvo juicio. Estuvo en juicio ordinario, ni siquiera le dieron juicio de responsabilidades. Es decir, vamos a actuar con la misma lógica. A mí me parece peligroso. Este es el gran momento de los bolivianos de mostrar lo que es el espíritu institucional reflejado en una justicia proba. Todo depende de las narrativas que se quieran dar desde el gobierno y lo que se quiera mostrar. Porque no podemos olvidarnos de un dato que es muy importante. El mes de las reformas va a ser el mes de marzo. El gobierno ya lo ha dado a conocer. Entonces, seguramente quieren tener un escenario relativamente favorable con este tipo de acciones, que además son institucionales. O sea, la aprehensión de Arce no es que alguien dio la orden, hay un proceso abierto y hay delitos que ha cometido el expresidente. Entonces, todo depende de lo que nos quieran contar desde el gobierno y de lo que nos quieran informar. A ver, explícate mejor, porque no te entiendo. A ver, cuando tú estás enamorando a alguien, Sí, cuentas lo mejor de ti. Esos son los 100 días de gobierno. sí. Hagas lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo de la mejor manera posible y tienes que saber cómo presentarlo. Evidentemente, al momento de utilizar el lenguaje, no vamos a leer, qué sé yo, sonetos de Quevedo. Tenemos que explicarlos de las maneras más sencillas. Y eso es lo que ha hecho el ministro Oviedo. ¿Por qué? Porque por un lado, lo que está haciendo el gobierno es desmontar todo el aparato de corrupción que ha dejado 20 años del movimiento al socialismo. Y eso tiene un cabecilla. O sea, el MAS no solamente era un partido político, era una organización criminal. Y el Fondo Indígena es un pequeño ejemplo de ello. Me gusta la aclaración. ¿Quieres decir algo? Si no, acoto algo. No, por favor. Sí, estamos a un minutito para el cierre. Es decir, no olvidemos que esto es un autoritarismo criminal. Es lo que hemos vivido. Eso es el MAS. La síntesis del MAS, y está bien que lo recuerdes, es autoritarismo criminal. Eso exculparía, en cierta manera, al ministro Oviedo. En todo caso, noto en el ministro Oviedo una capacidad enorme de hacer un seguimiento, pero detallado, ¿no? De todos los pormenores de este estado de criminalidad y delincuencia en el que hemos vivido. O en el que se ha ido, finalmente, decantando el MAS. No creo que hayan nacido como delincuentes. Realmente eran muchos dirigentes sociales. Realmente había un proceso democrático de inicio. Se han ido mercantilizando, se han ido degenerando. El poder te ha ido absorbiendo y te ha vuelto un fagocitador de los valores. Creo que quieres terminar ya. Me quedo aquí. Creo que está muy bien.
nuestra Sí, compañía. muchísimas gracias a todos los amigos que nos han seguido a través de las redes sociales y a través de Radio Cana 98.5, además de las otras emisoras que siguen la señal de Encontrados tarde a tarde. Se nos ha acabado el tiempo en este jueves de análisis junto a Diego Ayo y en esta ocasión junto a Roberto Márquez.